Muy buenos días a todos los que nos siguen desde las diferentes plataformas. Para nosotros un placer inmenso, enorme, como cada semana, ¿verdad?, de estar aquí en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Porque los viernes siempre les decimos que Periodismo y Sociedad se viste de Sociedad y Seguridad Social. Nosotros como cada viernes desde aquí, iniciando este espacio desde el agradecimiento, sí. Cada viernes aprovechamos para decirle a ustedes que de manera pública damos gracias, sí. Damos gracias por ese nuevo día, damos gracias por las cosas nuevas que nos pueda traer, ¿verdad? No necesariamente por las cosas buenas, por las cosas nuevas, por cualquier tipo de situación en la que podamos vernos y que podamos lidiar con ella y terminar con éxito el día. Gracias por el sol, pero eso que están viendo, ese frío intenso, eso que están viviendo, pues tal vez un momento de lluvia, no importa cómo ande el clima, cómo ande nuestro entorno. Siempre iniciamos dando gracias a Dios para que nos llene de esas energías que nos puedan hacer lidiar con ese día a día. Por eso es importante esa gratitud, pero esa gratitud así desde el fondo de nuestro ser. Esa gratitud interior es la que nos permite iniciar un buen día. Por eso desde aquí iniciamos así, dando gracias al Señor Todopoderoso por esa oportunidad que nos ofrece a poder estar aquí una vez más. A ustedes, claro que sí, a ustedes, nuestro público, las gracias constantes, las gracias cada semana, las gracias siempre por seguir este espacio, por esa fidelidad que ustedes cada viernes tienen con este espacio. Así me sonrío con esa fidelidad, sí, porque cantidad de gente me aborda, me dice, mira, viene el programa, estamos dándole seguimiento al programa, mira, trata tal tema, fíjate tal situación. Me abordan sobre esas diferentes situaciones que son las que aprovechamos para traerles a ustedes aquí y que ustedes conozcan. Por eso aprovechamos siempre este inicio para decirle que usted tiene una diversidad de medios a través del cual puede seguirnos y ver el contenido. Les reiteramos que estamos desde el canal 19 de Sinovisión para todos los cables del país. Usted tiene disponible Dominican Network en todo Estados Unidos, pero también usted tiene esos dispositivos electrónicos a través de esas redes sociales. Usted se comunica en las redes sociales del canal 19. Estamos en vivo. También estamos en vivo en el Facebook de Andrés Matos y de Isabel Acevedo. Sí, señor. Denos a seguir usted en el Facebook. Pues nos da a seguir e inmediatamente inicia el espacio. A usted le va a llegar esta notificación. Pero también, por Dios, usted nos está viendo, ¿verdad? En el Facebook. Agarre y compártalo, sí, comparta la información con alguien cercano. Como yo cuando veo un contenido interesante e importante, de una vez pienso en alguien que compartírselo inmediatamente para que así pueda estar en sintonía en vivo también. Pero también en vivo estamos en el YouTube de Periodismo y Sociedad. Sí, señor, en el YouTube de Periodismo y Sociedad, pero también usted anda, a veces yo ando con el dispositivo así rápido en mi celular en la calle y busco Canal 19 en vivo. Y ahí usted nos va a conseguir también en Google, Canal 19 en vivo, y estamos disponibles para que usted no se pierda nuestro contenido. Pero, ¿verdad? Que no debería ser, pero no obstante, usted debe de diferir este contenido, de enviarlo este contenido, de cuando nosotros dejamos el contenido siempre en la plataforma de YouTube de Periodismo y Sociedad. Ahí quedan los programas ya sin comerciales editados, simplemente el contenido. Usted nos da a seguir, inmediatamente subimos, pues le llega la notificación de que estamos. También le exhortamos a que usted difiera ese contenido, a que usted lo multiplique. Cuando usted multiplica las informaciones, pues está haciendo partícipe que muchas personas se apoderen de
conocimiento se apodere y se empodere de conocimientos. Nosotros hay un saludito que usted dirá, ¿y qué pasa? Sí, el siguiente saludito hoy tenemos que hacerlo de manera virtual. Es por ello que desde aquí un gran abrazo a nuestro querido Andrés Matos, cariñosamente Licho, que no está aquí presencial con nosotros, ¿verdad?, frente a la cámara en el día de hoy, pero que sí está allí de ese lado donde está usted también visualizando este contenido, por lo que nosotros desde aquí le mandamos un gran abrazo y les digo sí, claro que sí, que podrá participar también al igual que ustedes con nuestros números de teléfono que estarán aquí disponibles para ese interesante programa e importante programa. Interesante e importante, ¿eh? Oiga las dos palabras que acabo de incluir, que tenemos en el día de hoy, el cual usted no se puede perder. Los números están en pantalla. El número de WhatsApp, 809-299-9789, porque en este espacio usted siempre es el invitado. Les exhortamos, ¿verdad?, que usted se motive y nos llame, haga sus preguntas, pueda compartir alguna experiencia sobre los temas que tratamos aquí, alguna pregunta que usted tenga, porque esa es la única manera que nosotros podemos tener conocimiento, preguntando y compartiendo siempre esas experiencias de las que nos nutren, porque puede ser que la experiencia suya en el día de hoy pues está pasando a otra persona. Entonces eso es importante, que usted se pueda comunicar con nosotros, por eso la disponibilidad de los números que tenemos. Nosotros en el día de hoy estamos pensando, Dios mío, veníamos así en el camino pensando, ¿cómo va a ser? Estamos, sí, aunque, de que cómo va a ser, hoy viene, ¿no? El mes ya comenzó hace unos días, pero, le estoy teniendo la palabra, pero estamos celebrando tantas cosas en este mes de febrero, claro que sí. Tenemos el mes de la patria, me encanta cuando yo llego a algunos establecimientos y algunas instituciones en las que yo veo, cuánta bandera, esos colores de nuestra bandera nacional, diciéndonos y anunciándonos y solidarizándonos con el mes de la patria. Qué importante es porque esa y todas esas actividades que tienen en los colegios y en las escuelas, me gusta ver la integración que tienen esos pequeñitos, esos jóvenes haciendo esas tareas cuando andan buscando esos materiales para hacer las tareas que le han encargado sus facilitadores, sus maestros, ¿verdad? Sus teachers, para algunos, pues sí, me gusta ver eso porque eso me dice que la gente, pues que nuestros jóvenes, que nuestros niños, pues van a ir creciendo con esa cultura que nosotros hoy en día sentimos ese orgullo cuando vemos nuestra bandera y nuestro escudo nacional. Bienvenido, ¿verdad?, sea febrero con el mes de la patria, pero también tenemos carnaval en febrero, sí, ¿verdad? Tenemos ese carnaval que también como que el fuerte es en marzo, pero inicia en febrero. Por eso muchas veces pensamos y asociamos el tema del carnaval con el mes de febrero y el mes de la patria. También tenemos en este mes, el presidente, a final de este mes, el día 27 de febrero, le toca rendir, ir a la asamblea, le toca hablar al presidente en este 27 de febrero. Vamos a ver qué nos dice el presidente que ha hecho de sus ejecutorias. No hemos tenido semanal esa acostumbrada rueda de prensa que hacía el presidente los lunes y que estábamos todos pendientes con qué tema vendrá el presidente de la semana. Pues ahora vamos a estar pendientes sobre los temas con que vendrá el presidente y ese informe de sus ejecutorias el 27 de febrero. También tenemos que hablar y concientizarnos de qué otra cosa podemos hablar
en el mes de febrero. En el mes de febrero hablamos también de cáncer. Es el mes del cáncer. Por eso tenemos que tener esa conciencia también para eso, ¿verdad? Esas celebraciones, esas festividades, esas conmemoraciones que tenemos, puede ser individualmente cada día, que el día primero, que el día 2, que el día 3. Bueno, pues el día 4 de febrero se celebra el Día Mundial del Cáncer. No un tipo de cáncer en específico, del cáncer. Bueno, entonces nosotros también, qué bueno que existe esta celebración, porque cuando tenemos esta celebración pues tenemos todo en los medios, pues en las redes, donde quiera usted ve información de este tipo, y las informaciones son necesarias porque le digo que el conocimiento, ¿verdad? Él es quien abre esa puerta inmensa que son nuestros derechos, y es por eso que tenemos que estar abiertos siempre a todo tipo de conocimiento, ¿verdad? Vinimos desde el mes de la patria hasta hablar de cáncer, sí. Tenemos también que hablar de cáncer en este mes de febrero. Y nosotros le traímos una información que no se nos puede quedar. En el mes de febrero también, mes de aumento salarial, ¿verdad? Nuestro director nos tiene por ahí una imagen sobre el aumento salarial que inicia en este mes de febrero. Ustedes saben que el año pasado se registró un aumento salarial. El año pasado sí tuvimos un aumento salarial, vamos a ver, tuvimos un aumento salarial de un 20%, en el que el 12% inició en junio del año pasado. El 12% de ese aumento se aplicó, pero que ahora, en este día, en este mes de febrero, entra en vigencia ya. Así que ya a partir del 15, ¿verdad? El que cobra semanal pues tendrá que haber reflejado su aumento en esta semana. En los que cobran los 15 y los que cobran los 30 pues deberán ver reflejado ese aumento salarial. Es importante que usted sepa y que usted entienda y vea, porque a veces la gente se queda diciendo no me hicieron a mí ningún aumento. Estos aumentos se registran al salario mínimo de las diferentes categorías de empresa. Esa imagen en que yo le estoy reflejando ahí, pues tiene en la microempresa, que es las empresas que tienen hasta 10 empleados y cuyo salario mínimo a partir de la fecha, ¿verdad? A partir de este mes de febrero estará en 15.860. Oiga, el salario mínimo de la empresa pequeña. Pero hay empresas que medianas, las que tienen de 11 a 50 empleados, tendrán un salario mínimo de 17.193. Las empresas medianas de 51 empleados, de 51 a 150 empleados, 25.556. Y esas empresas grandes tendrán un aumento, tendrán salario mínimo de 27.988,80. Estos salarios, estos aumentos de salario en estas empresas no son, claro está, para todo el personal. La empresa, al hacer movilidad en el salario base, en lo que es el salario mínimo, pues necesariamente existen entonces otro aumento, porque el que estaba en el salario mínimo, si su empresa registra un aumento en el salario mínimo en ese momento, pues el puesto que seguía, la que estaba anteriormente en este tipo de salario, ¿verdad? Que rondaba por ejemplo, los 16,000 pesos, pues deberá también ver reflejado un aumento. El que tenía menos de ese salario y el que tenía algo más de ese salario, podrá haber reflejado un aumento. Entonces, muchas personas se quedan así, dicen, no, en mi empresa no hubo aumento de salario. Es que es el salario mínimo. Este aumento del salario mínimo va a reflejarse en la seguridad social. Habrá un aumento del salario mínimo nacional en lo que es la seguridad social.
¿Y por qué? Porque sí, cuando hay aumentos de los salarios mínimos, se registra un aumento en la seguridad social, porque el aumento del salario mínimo nacional, que es el que se toma como parámetro la seguridad social para esos aportes que se realizan y para también las pensiones se toman como parámetro el salario mínimo, pues ese promedio se hace contando, sumando con la sumatoria de los diferentes salarios mínimos que acabamos de hacer mención, y se hace un promedio, y ese promedio es el que nos da el salario mínimo nacional dentro de la seguridad social, y es el salario que tiene que ver con esos aportes que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos, a mí me dicen que tenemos que irnos a una pausa, y nosotros nos queremos ir a la pausa antes haciéndole mención de dos cositas. Primero, hay una que le quiero recordar, no se nos mueva de ahí porque tenemos un tema que a usted le debe de interesar, porque nos podemos estar en el momento en que cualquiera puede estar afectado. Podemos estar en ese momento en el cualquiera de nosotros puede servirle de vínculo para colaborar con alguna información con quien alguien lo necesite. Nosotros vamos a hablar en el día de hoy de esas coberturas que tiene el cáncer y la seguridad social en esos pacientes que tienen alguna condición de cáncer. Entonces, muchas veces no tenemos acceso a estas prestaciones, a esos beneficios, porque desconocemos esas coberturas que tenemos, esos beneficios que tenemos. Entonces nosotros no tenemos que ir a la pausa. Nuestro director nos enseñaba en la farmacia Don Honorio, porque no podemos irnos a la pausa sin antes hacer mención de farmacia Don Honorio. Señores, la calidad de la atención que usted va a conseguir en farmacia Don Honorio es única. Y farmacia Don Honorio, además de ofrecer esa calidad única de atención, tiene todo lo que usted necesita en cuanto a medicamentos, trabaja con seguros médicos, tiene un área de papelería con su digitación, impresión, todo lo que usted desee. Usted puede hacer todos los pagos de su servicio. Además, también de paso, usted puede jugar su loto allí. Los números de teléfono están en pantalla, porque usted sabe que la distancia no es ningún problema. Nosotros nos vamos a la pausa y en breve estamos de regreso. Estamos de regreso en ese espacio Sociedad y Seguridad Social, en la parte central de nuestro tema y del programa en el día de hoy. Les reiteramos que tenemos los teléfonos a disposición. Nosotros, antes de irnos a la pausa, dijimos que íbamos a hablar del tema del cáncer y esas coberturas a las que usted tiene derecho y a las que muchas veces desconoce, y hay cantidad, señores, cantidad de beneficios que la gente se pierde por desconocer estos derechos y el acceso a estos beneficios que muchas veces las personas tienen. Nosotros, antes de irnos a la pausa, me decía nuestro director que se me olvidó algo de conversar, de hacer mención, y fue el tema de la planilla de los empleados fijos que hay que presentar al Ministerio de Trabajo, y en el que hemos estado haciendo mención en reiteradas ocasiones, y hoy pues hacemos mención por igual que esta planilla, la presentación de esta planilla se le dio una prórroga hasta el 15 de este mes de febrero, y hablamos de la importancia de la planilla de este personal fijo, porque muchos empleadores asimismo desconocen que tienen que registrar sus trabajadores en el Ministerio de Trabajo, y la gente dice registrar en el Ministerio de Trabajo. Sí, registrarlo, nosotros decimos registrarlo, pero realmente la gente dice inscrito, no he inscrito, tengo que inscribir mis trabajadores en el Ministerio de Trabajo. Sí, es algo importante, y es algo que es un tema de ley en el que el Ministerio de Trabajo manda a sus inspectores a la calle, ocasionalmente puede llegarle un día y inmediatamente aparece un inspector de esto, pues lo primero que pregunta es por la planilla de su personal fijo. Ahí en ese personal fijo, pues usted tiene que tener registrados todos los trabajadores, pero tiene que tenerlos registrados con sus horarios
de trabajo, de labor y los días en que laboran y la forma de labor. Y esto es importante porque inclusive cuando usted tiene un empleado y sufre algún tipo de accidente laboral, su empleado, uno de los parámetros que toma Idopril para la cobertura, porque a veces la persona dice que estaba en horario de trabajo y no estaba, y hasta esa inscripción en el registro del registro en el Ministerio de Trabajo, pues toman para ver cuál es el horario de trabajo de ese empleador. Esa planilla sirve para ver también, señores. Así como usted tiene que inscribir sus empleados en esa planilla de personal fijo, enviarla, de inscribirlo en el Ministerio de Trabajo, también lo tiene que inscribir en la Tesorería de la Seguridad Social. Y por aquí arrancamos nuestro tema en el día de hoy. Porque es necesario que usted inscriba sus trabajadores en esa tesorería de la Seguridad Social, porque a partir de esa inscripción en la tesorería de la Seguridad Social es que nuestros trabajadores podrán recibir esos beneficios que les otorga el Seguro Familiar de Salud y el sistema completo de seguridad social ante una eventualidad y sobre todo ante un tema tan importante y que no hay manera de predecirlo como es el cáncer. Nos puede tocar una situación de una enfermedad de alto costo, una enfermedad catastrófica como está denominada el cáncer en nuestro sistema, y se habla de alto costo y una enfermedad catastrófica justamente porque afecta nuestras familias, las afecta en términos emocional, pero las afecta en términos económicos y tenemos ¿cómo le puedo decir? Pues tenemos que verlo también desde el punto de vista social. ¿Cuál es la protección que me brinda a mí el Estado en un momento de carencia, en un momento de situación difícil, como resulta un diagnóstico de cáncer? Cuando nos dan este diagnóstico, pues nosotros como país estamos presentando cifras alarmantes cada año y en aumento, pero también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que un aumento de 20 millones de personas afectadas de cáncer cada año. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de esos beneficios que tenemos en nuestro sistema para nosotros, señores, llegar a tiempo a un diagnóstico. Pero cuando ese diagnóstico ha llegado, nosotros por lo menos tener la garantía y el conocimiento de cómo afrontar este diagnóstico cuando llega. Nosotros queremos presentar, tenemos a alguien que quiere conversar con nosotros acerca de esa experiencia que tuvo él, estuvo padeciendo de cáncer hace un par de años, y cómo el llegar a tiempo a ese diagnóstico a él le ha representado una diferencia en su vida. Vamos a ver si tenemos ya por aquí en línea alguien que quiere conversar con nosotros. Vamos a hacer aquí mismo de manera en vivo con ustedes. Vamos a ver si nuestro amigo en el día de hoy está disponible en este momento. Hola, hola, buen día, César. Buenos días, buenos días. Vamos a ver, se escuchará bien para nuestro público. César, yo lo tengo en vivo en este momento. Estamos en el aire hablando con nuestro público televidente. Él hacía mención de la importancia de llegar a tiempo a un diagnóstico de cáncer, que usted quería compartir con nosotros esa experiencia que usted ha vivido en los últimos 2 años. 2 años que usted tiene padeciendo o estuvo. No, tuve 4 años, pero 4 años yo tuve un accidente y fui al médico. No fue que yo fui a buscar, a chequearme el cáncer, sino que yo fui con un dolor en un oído y no tenía nada en el oído. Usted me escucha, César. En la Plaza de la Salud. Sí. Sí, usted me está escuchando. Ahora sí. Ok, usted me dice que usted fue al médico porque tenía un problema en el oído producto de un accidente que había tenido anteriormente.
Cuando usted va al médico por esa situación que tenía en el oído, No, perdón, ¿me escucha? bueno, no tenía, o sea, no me he encontrado nada en el oído. De ahí me mandaron ante una doctora y de ahí fue que la doctora me puso un aparato y me mandó a hacer unos análisis y ahí yo salí con un tumor canceroso en la garganta. En la garganta fue su tumor canceroso. Ustedes ven, usted no se imaginaba nunca. Tenía usted una situación en el oído producto de que creía que la situación en el oído había sido producto del accidente, pero resultó ser un tumor que usted tenía en el oído. Exactamente. Y inmediatamente usted comenzó a ir al médico, se hizo sus estudios, se chequeó. ¿Qué seguro usted estaba laborando? ¿Tiene seguro médico? Yo tengo el seguro Senasa consultivo. Contributivo, SENASA contributivo. Eso, Exacto. eso le permitió a usted ir a hacerse su análisis, eh, chequearse, ir a diferentes médicos. ¿Cuál Sí, fue su proceso? sí, porque la doctora ahí me mandó ante un doctor ahí mismo en la Plaza de la Salud Ok. y me preguntaron que si yo tenía seguro. Yo le dije que tenía seguro Senasa y de ahí me mandaron cerca de la universidad al Instituto de Cáncer. Y ahí me terminaron de hacer los estudios y ahí fue que me descubrieron que yo tenía un tumor canceroso en el grado número 1,5, según me dijeron Ey, matemáticos. usted oye la diferencia, 1.5 el grado. Eso quiere decir que le diagnosticaron un cáncer a tiempo, apenas comenzando en su etapa de inicio. Exacto. Estuvo su seguro, usted tuvo cobertura con su seguro a esos a esos estudios que se le hicieron, a esos diagnósticos, Sí, para tener ese diagnóstico. sí, yo fui y cuando me aprobaron el seguro, el primer tratamiento que me pusieron fue de casi 1 millón de pesos. De casi 1 millón de pesos, pero que tenía cobertura en su seguro. Exacto. Entonces cuando yo fui allá al Instituto de Cáncer, que me hicieron el estudio, me dijeron que yo tenía que llevar 20,000 pesos adelante para Ok. que el seguro siguiera cubriendo. Pero ¿qué pasa? Ese día yo solamente fui con 10,000 pesos. Y entonces me dijeron que yo tenía que depositar 20 de casi del 1 millón de pesos. Entonces al otro día yo busqué los 10,000 pesos más que me faltaran y fui. Pero yo tuve que firmar unos documentos por si yo no seguía pagando, no seguía pagando. Entonces yo era responsable de pagar lo que yo tenía que pagar en el seguro. Ok, pero de ese 1 millón de pesos, usted pagó 20.000 pesos y el seguro cubrió la otra parte. Déjeme, Sí, déjeme, según me déjeme preguntarle algo, César. ¿En qué consistió su tratamiento? ¿Cuántas, me dijo que consistió en quimio y en radioterapia? a mí me dieron 55 radioterapias. 55 radioterapia. Sí, radioterapia. Y me dieron quimioterapia 10. Pero donde yo me vi más afectado fue con la radioterapia, que yo no quiero que ni siquiera un enemigo mío llegue a ese término. Pase por una condición así, ¿verdad? Por una situación como esa. Pero lo importante, César, en el día de hoy, ¿cuál es la condición suya actual en el día de hoy? Bueno, ¿Qué le dicen los médicos de su cáncer? bueno, la misma doctora que fue que me descubrió el cáncer. La que se lo diagnosticó, ¿qué le dice hoy día? Sí, ella me dijeron allá que ella era la doctora de cabecera mía. Ok. Entonces cuando yo fui, ella me metió los mismos aparatos que me descubrió el cáncer y me dijo a mí que ya el cáncer se había parado. Eso hace 1 año y pico.
Hace un año. Sí, ya yo estoy, todavía yo tengo la cicatriz dentro de cosas, porque usted sabe que que ese cáncer en la garganta va a durar un tiempo para cerrar completamente. Pero ya yo estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, cosa que yo duré más de 3 meses, que yo no comía ni bebía, solamente que tenían que ponerme uno, una vitamina por las venas para yo poderme existir, porque cada 15 días yo lo que podía beberme era un poquito De ¿cómo jugo, se llama? De agua de coco, ¿no? De agua de de coco. agua de coco. Sí, pero si yo no había ido con ese cáncer, según me dieron, que podía llegar a 3 y ya era peligroso. Ahí yo fui cuando los documentos que me dieron era un punto y medio. 1.5, César. Sí. Exactamente. Qué bueno escuchar y que la gente escuche su testimonio de la importancia de llegar a tiempo a un diagnóstico, César. César, muchas gracias. Un abrazo por haber participado con nosotros en el día de hoy. Quiero Gracias. decirle algo, que Sí, quiero decirle algo. dígame, Un minuto, dígame. un Sí, minuto. Yo sí. quiero agradecerle a una gente que fueron verdaderamente que me dieron la terapia. Se llama Elena y Rani Paulino. Eso todos los días me llamaban y me decían, es un proceso, tire para adelante, es un proceso. Porque yo pensaba ya que me iba a morir. Esa muchacha que se llama Elena y Rani Paulino me llamaban y me decían, a mí es un proceso y usted, con la ayuda de Dios y los médicos, usted se va a salvar. Y ya yo estoy aquí, que lo único que no puedo trabajar es porque ya yo voy para 71 años, pero pienso que puedo durar ni que sea 10 años más vivo, Y, con el ayudo de esa muchacha que se llama Elena, que la quiero que si fuera como mi hija. Muchas gracias. sí. ¿Está usted en un proceso de pensión? Yo sí me están haciendo las gestiones para la pensión, pero todavía no me ha salido. Ok. Pero Pero sigue usted recibiendo sus ingresos. sí, me están pagando el sueldo todavía, gracias a Dios. Bueno, pues qué bueno escuchar su testimonio y esas personas que le dieron ese apoyo. Pues muchas gracias, don César. Que tenga usted buen día. Ok, muchas gracias. Sí. Qué bueno escuchar el testimonio de César y que ustedes lo hayan podido escuchar. Oiga, el cáncer en grado 1.5. Nosotros actualmente en nuestro país, las personas se le está detectando el cáncer, se le está diagnosticando cáncer en este momento en nuestro país a la gente en una etapa muy avanzada. Generalmente se le está detectando en etapas muy avanzadas, lo que impide que pueda tener el éxito. Oiga, un cáncer de garganta en el que ya hoy día le dan un diagnóstico favorable al paciente, en el que él tuvo acceso, ¿verdad?, a esas quimios, tuvo acceso a esos tratamientos de radioterapia, tuvo acceso a esos medicamentos a través de su seguro familiar de salud, y es por lo que debemos tratar de que nuestros colaboradores, de que nuestros empleados, claro que sí, que debemos no, que es una obligatoriedad de tenerlos en la seguridad social. Pero esto también es válido para las personas que están en el régimen subsidiado. Las personas que tienen su carnet, como la gente me dice, del SENASA subsidiado, pues también tienen estos beneficios de esas atenciones médicas en las que no deberíamos llegar tarde a un diagnóstico de salud como llegar en un momento tardío, porque un momento tardío implica un mayor gasto en salud. Don César, cuando nos dice que tuvo que pagar 20,000 pesos de una cobertura de 1,000,000 de pesos, de una factura de 1,000,000 de pesos, solo tuvo que pagar 20,000 pesos. Y es que solamente se paga lo que es un salario mínimo nacional. En ese momento, César nos está hablando de que tuvo unos 4 años, ¿verdad? En ese momento el salario mínimo nacional de la Seguridad Social era 19,000 pesos, y como es un salario mínimo que se paga, óigalo bien, es un salario mínimo que se paga a la hora de las coberturas, de activar las coberturas de quimioterapia
y radioterapia. Informe, se investigue. Cuando le den un presupuesto en algún centro de salud que usted vaya, llame a su ARS, verifique con su ARS, porque tenemos cobertura hoy en día de 2 millones de pesos para el cáncer. Pero en los medicamentos también, la cobertura no es la misma cuando tiene una enfermedad de alto costo, cuando la persona tiene un cáncer, que así se le llama en el sistema las enfermedades de alto costo, tiene una cobertura tanto para los medicamentos como para su enfermedad normal. Usted tiene una situación de un cáncer, pues usted tiene una cobertura para medicamentos por el cáncer, pero tiene su otra cobertura para si le da cualquier otra situación de salud, que una gripe, que un dolor, que por cualquiera de esas otras condiciones por las que vamos al médico, que si la cobertura de cardíaca, que si la cobertura de diabetes, que si fuimos al médico porque nos enfermamos de otra situación que no fue del cáncer, pues también se mantienen nuestras coberturas. Entonces, por eso que le digo que es importante que nosotros conozcamos estos beneficios para que nosotros sí podamos acceder a ellos. Tenemos personas que cuando le diagnostican un cáncer y le prescriben unas terapias o una quimio, inmediatamente salen a buscar recursos a la calle. Inmediatamente comienzan a tocar puertas y a decir, mira, yo tengo que hacerme una quimio, mira, cuando hay personas a mí que me abordan y me dicen, mira, que una quimio, inmediatamente yo investigo con esa persona, ¿por qué está tocando puertas para buscar recursos? Porque el sistema las tiene cubiertas. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Recuerdan, ¿verdad?, que estamos tratando sobre el tema de cáncer y esos beneficios, esa cobertura que tiene el sistema dominicano de seguridad social o esa protección social que podemos disponer. Nosotros tenemos en la línea otra persona que quiere darnos un testimonio de la situación de salud por la que ella ha pasado en estos últimos años. A diferencia de don César, la persona que vamos a conversar, pues, tiene un seguro de salud diferente a él. Vamos a ver. Buenos días, Cristina. Buenos días, Isabel. Buenos días, bendiciones. ¿Cómo estás? Amén, amén. Estamos bien. Estamos al aire, Cristina, y queremos conversar sobre esa condición de salud que te ha afectado a ti por tanto tiempo y eso que tú quieres compartir con nosotros en el día de hoy. Esa condición de salud que tú tienes en este momento, ¿en qué consiste? Bueno, consiste, buenos días para todos, buenos días para el público que tú tienes también presente y radial. Pues te digo, Isabel, que yo hace 4 años aproximadamente me descubrieron un tumor cerebral. Ese tumor no resultó no maligno, pero tenían que darme quimioterapia para poderle reducir por lo menos significativamente un porcentaje. Me sacaron en el Darío Contreras un 40%, pero tengo el 60% del tumor todavía ahí afectándote en mi cerebro. Exactamente. Entonces, yo he tenido que estar utilizando el seguro de salud SENASA. El SENASA me cubrió la operación completa. Los medicamentos yo me lo ponían también allá en el hospital. Pero la incógnita y lo que yo no sabía es que el SENASA subsidiado no me cubre los medicamentos después de... Sí, eso no ha podido... Ese SENASA que tú tienes, el subsidiado, esa condición de salud en la que tú has estado, me dice que tuviste cirugía, ¿has tenido quimioterapia o radioterapia? Sí, no, las dos. Las dos, te han dado las dos. ¿Has tenido cobertura con ellas? Cuando tú descubriste, te diagnosticaron. De la quimio y de la radio. Y de la radio. Cuando te diagnostican, ¿tú habías ido al médico porque te sentías mal o fuiste por alguna situación específica?
Bueno, sí, yo fui porque me daban muchos dolores de cabeza. Tenemos Los problemas dolores con la de señal. cabeza muy intensos, eh, muchas náuseas, mucho mareo. No vomitaba nada. Precisamente tengo cita con el neurocirujano Franly Vázquez, que es quien ha estado llevando mi caso, y la doctora Ámbar Pérez en Oncocer. Ok, déjame preguntarte algo. Tú me dices que tú has tenido acceso a todos los procedimientos y todos los diagnósticos, el diagnóstico que te han hecho, los procedimientos, cirugía, quimioterapia, radioterapia, pero que en temas de medicamentos tú no has tenido cobertura, has tenido que buscar tú económicamente la parte que corresponde a los medicamentos. Exactamente. Ahí es que yo no he podido accesar, porque me decían, o más bien me dicen en los lugares donde yo he ido, Sí, que no me cubren. Inclusive a mí me mandaron a hacer un bloqueo. Y el bloqueo, un bloqueo para mi columna, que sí. al tener problemas también, porque es en la cervical, donde yo tengo entre la cervical y el cerebro, que fue lo que me abrieron, la parte de la cabeza para abajo, fue que me abrieron ahí. Entonces, yo he necesitado medicamentos, que son medicamentos así también costosos, y ni el bloqueo siquiera me he podido yo accesar, ni al bloqueo de la columna, ni a los medicamentos tampoco. Pero tú has ido a las oficinas de SENASA cuando tú has tenido que autorizar los procedimientos que te han hecho, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Yo Y he ido también para, al kilómetro 13, al del INCAR, yo he ido también, y me dicen que no, que si es contributivo sí, que si yo tengo SENASA contributivo sí, pero de allá subsidiado y no me cubre. a las oficinas de SENASA tú no has ido con las recetas, Con la misma receta que yo he ido, sí. pero a la Y me oficina, dicen que no, en que no las puedo. No, oficinas, a la del 13, a la que está aquí en La Sirena, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte de La Sirena, yo he ido ahí, y he ido al INCAR, a la de la INCAR también, y me dice que no, que si es SENASA contributivo, sí me lo tiene aceptan. cobertura. Exactamente. Eso, Entonces, como tú sabes, yo necesito el medicamento y el bloqueo, pero no he podido accesar ni al bloqueo, siempre me lo rechazan. hay un tema de que me estabas comentando sobre una mamografía que tú no has logrado hacerte. ¿Qué es lo que ha Sí, sucedido con eso? mira, ese es un tema también grande. Yo tengo la última mamografía, mi hijo estaba pequeñito, ya mi hijo tiene 27 años. Entonces, yo nunca más me he vuelto a hacer, me descuidé en eso. Pero hace algunos 5 o 6 meses aproximadamente fui al hospital, a la Caoba, y en el hospital de los Girasoles también. Cuando ellos me hacen la indicación de la mamografía, cuando entonces voy a los lugares, me dicen que sí, que ellos no entienden eso, lo que me indicaron, porque tienen que, los doctores o la doctora tienen que detallar el por qué me están mandando a hacer la mamografía. Y yo le digo a ellos, pero mire que yo tengo ya muchos años sin hacerme la mamografía. Me estoy sintiendo ese seno izquierdo, siento como que me está latiendo mucho últimamente. Eso es como si yo tuviera, como si una persona tuviera pus y necesita drenarse ese nacido. Así yo me siento ese seno izquierdo. Y En cuando se lo dije a los médicos, me indicaron eso. esa Y te digo, mamografía. Isabel, que he ido 6 veces a 6 lugares. En 6 lugares diferentes y no te ha podido hacer la mamografía. No, yo no me lo he podido hacer. Sí, yo te agradezco mucho las informaciones de hoy porque nosotros nos hemos podido edificar con tu experiencia y el público también. Yo me voy a comunicar más luego contigo para que verifiquemos ese tema porque a mí me están haciendo señas de que el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias
y vamos a continuar conversando ya a través del WhatsApp. Sí, Está bien, muchas gracias, Isabel. Y ayúdame en eso también, por favor. sí, claro que sí. Lamentablemente dicen que el tiempo se nos terminó, pero me tienen que dar unos 30 segundos para hacer comentario. Eso que está pasando con Cristina, eso es terrible porque no hay manera de que pueda justificarse de que una persona en el sistema público de salud no encuentre dónde hacerse una mamografía. Eso realmente es increíble. Además de los tiempos largos, de las citas largas, que realmente me constan que le asignan a las personas. El tema de los medicamentos. El régimen subsidiado, al igual que el régimen contributivo, tiene una cobertura de 2.090.000 pesos en cobertura de catastrófico y tiene cobertura para los medicamentos, las personas de régimen contributivo y el régimen subsidiado. El que tiene un SENASA subsidiado también tiene acceso a esos medicamentos. Nosotros vamos a verificar y le vamos a dar seguimiento al caso que acabamos de ver y vamos a tocar las puertas de SENASA, nos vamos a acercar ahí y vamos a averiguar qué está pasando con la cobertura de los medicamentos catastróficos en el régimen subsidiado. Nosotros me están haciendo señitas, sí. Dios mío, qué lástima que el tiempo se nos ha terminado. Señores, gracias por haber estado ahí. Gracias a los chicos que nos dieron el soporte en el día de hoy. Nosotros nos vemos y gracias a esos que hoy hicieron posible que ustedes escucharan esas experiencias. Fue muy valiente de su parte ellos contarnos a nosotros su experiencia. Nos vemos el próximo lunes con Andrés Mato y Periodismo y Salud, pero el viernes tenemos otra cita aquí en Sociedad y Seguridad Social.